Ahora, bueno, la idea es poder seguir avanzando en ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a empezar a ver algunos métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden, que es lo que estamos viendo, y son las ecuaciones diferenciales que vamos a aprender a resolver en Matemática 2, en el curso de Matemática 2. Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales más, y hay muchos métodos más de resolución, pero nosotros vamos a ver algunos tipos, ¿sí? Entre ellos el de variables separables, el de diferenciales homogéneas, y el de las ecuaciones diferenciales lineales. En este video mi idea es tratar de cerrar el tema de ecuaciones diferenciales a variables separables y repasar algunos de los temas de los conceptos preliminares, los conceptos previos que vimos sobre qué son las ecuaciones diferenciales, cuál es el orden y el grado, qué es la solución de una ecuación diferencial, qué es la solución general, la particular, la singular, y qué es el análisis de estabilidad de la solución de una ecuación diferencial. Bien, bueno, vamos a ir arrancando. Cuando hablamos de que una ecuación es una ecuación diferencial a variables separables, estamos diciendo que esta ecuación diferencial, como siempre, fíjense, acá tenemos, ¿no?, una derivada y acá tenemos una igualdad. Sin estas dos cosas no estamos hablando de una ecuación diferencial, ¿sí? Sin la igualdad que une dos términos no estamos hablando de una ecuación. Sin la derivada, sin al menos una derivada, no estamos hablando de ecuación diferencial. Entonces, una ecuación eh, diferencial a variables separables puede escribirse de esta manera, como la derivada de y igual a una función de x por una función de y, una función distinta a la de x. Nosotros la derivada de y la podemos escribir a partir de sus diferenciales, ¿no? El diferencial de y sobre el diferencial de x. Recordemos que una derivada no es otra cosa más que el cociente entre dos diferenciales, que son cambios infinitesimales en sus variables, y que nos mide cómo cambia y, ¿sí?, cuál es el cambio infinitesimal en y que se produce entre un cambio infinitesimal en x. ¿Sí? Hay una relación de cambio instantánea, y por eso decimos que las ecuaciones diferenciales trabajan sobre variables continuas. Entonces, como decía, podemos desde esta derivada de y escrita de esta manera, reescribirla como a partir de sus diferenciales, como el cociente entre la diferencial de y sobre la diferencial de x. Luego, la función de y la podemos pasar dividiendo hacia el primer término, y el diferencial de x lo pasamos multiplicando hacia el segundo término. Y ya ahí estamos en condiciones de integrar a ambos lados de la igualdad. Acuérdense, en integrales, si nosotros necesitábamos, finalizado el concepto que vamos a integrar, la función integrable, ¿sí?, tenemos que trabar el integral con el diferencial de. En el primer caso, en el primer término, vamos a hacer la integral de 1 sobre la función de y por el diferencial de y. En el segundo término vamos a integrar la función de x por el diferencial de x. Y a partir de esta expresión vamos a eliminar la derivada y vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces, toda ecuación diferencial, acuérdense, de ecuación diferencial decimos, hay una igualdad que une dos términos, hay al menos una derivada. Toda ecuación diferencial que podamos reescribir de esta manera, como la derivada de y respecto de x igual a una función de x por una función de y, la vamos a poder resolver separando todo lo que tiene la función de x hacia un lado del término multiplicado por el diferencial de x, todo lo que tiene función de y hacia el otro lado del término multiplicado por la función de y de esa manera integrar a ambos lados, ¿sí? Obviamente, de un lado vamos a integrar respecto de y, del otro lado vamos a integrar respecto de x. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, tenemos la derivada de y más x sobre y igual a 0. Tenemos la igualdad y tenemos la derivada de y. Y acá ya nos aclara que esa variable es separable. Fíjense que nosotros lo primero que vamos a hacer acá entonces es este más x sobre y lo pasa para el otro lado restando, ¿sí? La derivada de y es igual a menos x sobre y. Esta derivada de y que vemos acá se puede escribir como diferencial de y sobre diferencial de x, ¿sí? Entonces escribimos diferencial de y sobre diferencial de x. A ver, escribimos diferencial de y sobre diferencial de x, discúlpenme, pasamos el diferencial de x, que va a estar en el denominador, multiplicando hacia el otro lado del término, nos queda menos x por diferencial de x.
Y este i que está dividiendo de este lado lo pasamos para el primer término y nos queda i por diferencial de i que va a estar en el numerador. Y ahí ya podemos integrar. Integramos acá, integramos a ambos lados, ¿sí? O sea, una vez que separamos variables, integramos acá, integramos acá. Bueno, ¿cuál es la integral de i? La integral de i, ¿sí? Diferencial i, es i al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque i al cuadrado sobre 2, este resultado que tenemos acá, si nosotros lo derivamos, que es la operación inversa de la integral, me queda 2 lo bajo, el 2 se me simplifica como 2 por el 2 y me queda i, que justamente es lo que queríamos. Y la integral de menos x, ¿sí? Es x al cuadrado, o sea, menos x al cuadrado sobre 2. Lo mismo que en el otro caso. Pasamos para el otro lado y nos queda positivo. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial, que es a variables separables, es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a una constante arbitraria. Porque recordemos que siempre la solución de una ecuación diferencial es una familia de funciones con una constante arbitraria que para cada valor que le demos a esa constante arbitraria vamos a encontrar una solución. A ver, avancemos entonces ahora a la siguiente pantalla. Acá hice un poco más alargado y otro ejemplo, ¿sí? Vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial a resolver. Derivada de y respecto de x menos 2xy igual 2y. Esta no es tan evidente como en el caso anterior de que es a variables separables. Pero podemos reescribir la derivada de y con sus diferenciales, primero que nada, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá, bien, lo vamos a escribir como derivada de y sobre derivada de x menos 2xy igual 2y. Y empezamos a trabajar la ecuación para poder separar las variables con sus respectivos diferenciales, que deben acompañar en el numerador y afectando todos los términos. Entonces, primero que nada, este menos 2xy lo paso para el otro lado sumando. Me queda derivada de y respecto de x igual a 2y más 2xy. Entonces, la derivada de y respecto de x puedo sacar factor común 2 de 2, sí, discúlpenme, puedo sacar factor común y me queda 2 más 2x por y. Fíjense, derivada de y respecto de x igual a 2 más 2x por y. Y ahí ya tengo, fíjense que acá tengo una función de x, ¿sí? En esta partecita. Acá, esta es mi función de x. Y esta de acá es mi función de y. Bien, entonces, mi función de y la voy a pasar para acá, dividiendo, entonces me queda 1 sobre y como función de y. Y del otro lado dejo la función de x, 2 más 2x. Y entonces me queda el diferencial de y con la y, y la función de x con el diferencial de x que estaba acá en el numerador, en el primer término, lo paso para el segundo término multiplicando. Entonces ya puedo integrar. Ahora que pudimos separar las variables, integramos. La integral de la derivada de y sobre y es igual a la integral de 2 más 2x diferencial de x. Esta integral, acordémonos siempre, para cuando tenemos que pensar la resolución de una integral, que es la inversa de una derivada. Bueno, en este caso, como resultado de la integral, nos queda logaritmo natural de y igual a 2x más x cuadrado, ¿sí? La integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de y, si la hago la derivada, me queda 1 sobre y. Igual a la integral de estas dos cosas, que se puede distribuir el diferencial, por lo tanto es la integral de 2, la integral de 2 es 2x, más la integral de 2x, la integral de 2x sería 2x al cuadrado sobre 2, simplificamos el 2 del numerador con el 2 del denominador y nos queda x cuadrado, más una constante cualquiera, ¿sí? ¿Por qué una constante cualquiera? Y porque si nosotros derivamos todo esto, si derivamos todo esto, esto nos queda x, te digo, esto nos queda 2, esto nos queda 2x, y la derivada de una constante es 0, por lo tanto puede ser cualquiera el valor de la constante. Esto se denomina constante arbitraria, y yo les recomiendo que siempre la primera constante arbitraria, cuando van trabajando, la vayan anotando con subíndices, ¿sí? Al operar la solución podemos hacer, para despejar y, porque una vez que nosotros resolvemos queremos despejar y,
¿sí? Nuestra variable dependiente para expresar la función en términos de y. Para despejar y, acá necesitamos hacer e al logaritmo natural de y. Fíjense que lo aplicamos acá. Pero ese que aplicamos del lado del primer término lo tengo que aplicar en ambos lados. Entonces, c al logaritmo natural de y es igual a e a la 2x más x cuadrado más c1. En el primer caso se me simplifica el e con el logaritmo natural, por ser operaciones inversas me queda y. Ya despejamos la y, que era lo que queríamos. Y acá fíjense, acuérdense siempre que el e, que la potencia, la suma de potencias, se puede escribir con la misma base, ¿sí? Haciendo el producto por la misma base, porque si yo hago todo esto por e a la c1, en definitiva, puedo agrupar todo acá y poner más c1, que es lo que tenía inicialmente. E a la c1 es una constante, porque es un número. Entonces directamente esto lo puedo escribir como una constante distinta a la anterior. Ya no es C1, es una nueva constante que vamos a llamar C. Entonces fíjense que ya llegamos a la solución general que nos dice que y en función de x es igual a una constante que no conocemos por e a la 2x más x al cuadrado. A la constante ya le elimino el subíndice porque ya es una constante distinta a la anterior y además ya no la vamos a modificar. Mi recomendación es que cuando ustedes estén trabajando con una ecuación diferencial en los distintos pasos para poder despejar, la mantengan. Pero en el último paso, vayan cambiando el subíndice, pero en el último paso directamente la dejen con el valor de c sin subíndice. Es solución general porque tiene constante arbitraria. Y acá vamos a otro tema. A ver. Vamos a trabajar dos temas más, que es, antes de pasar a otros métodos de resolución, vamos a recordar lo que es el análisis de estabilidad y el tema de la solución general, la solución particular y lo que se denomina solución singular. ¿Bien? Estos análisis que vamos a ver con estas dos pantallas, que lo voy a hacer en otro video, pero no quiero hacer este video tan largo, se pueden hacer con todas las soluciones que operemos, no solamente con variables separables. Yo lo único que voy a hacer es continuar, hacerlo después de este video para repasar el tema, nada más, ¿sí? Para poder trabajar con esta solución que ya tenemos y que ustedes puedan tener más presente de qué se trata el análisis de la estabilidad. Pero por ahora cortamos acá. Vimos el caso de cómo resolver entonces por el primer método que vamos a ver en Matemática 2, de solución de ecuaciones diferenciales, el método de variables separables. Les adelanto que es el método más sencillo. O sea, siempre que se encuentran ante una ecuación diferencial, lo que ustedes tienen que intentar es ver si se puede resolver por variables separables, y recién si no pueden hacerlo de esa manera, ir hacia los otros métodos. Vimos un caso, vimos la forma general, vimos un ejemplo, y luego trabajamos un ejemplo mucho más detallado, mucho más explicado, ¿sí? Con este último ejemplo, en el próximo video, trabajemos análisis de estabilidad con la solución de la ecuación diferencial y distintos tipos de soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias.